Bertrand Russell fue un hombre que no tuvo miedo de desafiar las creencias más arraigadas de su tiempo. En ¿Por qué no soy cristiano?, desmonta con precisión quirúrgica las bases filosóficas, morales e históricas del cristianismo, argumentando que no solo es una doctrina equivocada, sino una fuerza que ha causado más daño que bien en la sociedad. Su crítica no es un simple rechazo visceral, sino un análisis riguroso sobre cómo la religión ha moldeado el pensamiento humano. Y en muchos casos lo ha limitado. Recuerda suscribirte, activar la campanita y disfrutar la filosofía. Russell señala que el cristianismo ha sido un obstáculo para el desarrollo del conocimiento, reprimiendo la ciencia, castigando la duda y promoviendo el miedo como base de su poder. Desde la persecución de pensadores como Giordano Bruno hasta la oposición a la teoría de la evolución, la Iglesia ha actuado más como un freno que como un motor del progreso. Para él, la religión se mantiene en pie no porque sea verdadera, sino porque se ha sostenido a través de la tradición, la costumbre y el temor a lo desconocido. En este sentido, la pregunta no es solo si Dios existe, sino si las instituciones que afirman representarlo han sido una fuerza positiva para la humanidad. Muchos opinan que es curioso cómo el cristianismo ha logrado presentarse como la base de la moral, cuando gran parte de sus dogmas han justificado violencia, discriminación y represión. Russell no niega que algunas personas religiosas sean moralmente buenas, pero se pregunta si lo son debido a su religión o a pesar de ella. Si la moral depende de un castigo o una recompensa divina, ¿es realmente moralidad o solo obediencia? Me hace dudar y pensar que durante siglos se nos ha enseñado que sin una religión, el ser humano caería en la barbarie, cuando la historia nos muestra que a veces la barbarie muchas veces ha sido impulsada en nombre de Dios, o por diferencias religiosas. Russell argumenta que una de las grandes fallas del cristianismo es su insistencia en vincular la moralidad con la creencia en Dios. Según esta visión, sin un ente superior que dicte lo que está bien y lo que está mal, la sociedad inevitablemente caería en el caos. Pero esta idea plantea un problema evidente. Si la moral depende únicamente de la voluntad divina, entonces deja de ser una cuestión racional y se convierte en una simple obediencia ciega. ¿Es realmente moral alguien que actúa bien solo por miedo al castigo o por la esperanza de una recompensa en el más allá? Para Russell, la moral debe basarse en la razón y en la empatía, no en decretos religiosos. Él sostiene que la ética ha evolucionado independientemente de la religión, y que las sociedades más avanzadas no son aquellas más devotas, sino aquellas que han logrado construir sistemas de valores basados en la justicia y los derechos humanos. La idea de que el cristianismo es la base de la civilización occidental ignora que el desarrollo moral ha ocurrido a menudo a pesar de la Iglesia y no gracias a ella. La abolición de la esclavitud, la lucha por los derechos de las mujeres y la separación entre Estado y religión no fueron conquistas impulsadas por el cristianismo, sino logros obtenidos enfrentándolo. Casi todos hemos sido educados para pensar que la moralidad es un producto exclusivo de la fe, cuando en realidad la compasión, la justicia y el respeto por los demás son valores que pueden existir sin necesidad de la intervención human o eclesiástica. De hecho, se dice que son dones que nos han regalado, algo contradictorio a mi modo de pensar. Russell también señala que el cristianismo ha sido, históricamente, un enemigo del pensamiento crítico, desde la Edad Media, cuando la Iglesia dictaba lo que podía o no estudiarse, hasta tiempos más recientes, en los que ha intentado frenar avances en biología, astronomía y derechos humanos. Su legado no ha sido precisamente el de una institución abierta al cambio. El problema no es solo que haya perseguido a pensadores en el pasado, sino que su esencia misma se basa en la fe ciega, en aceptar dogmas sin cuestionarlos. Y cuando una ideología exige obediencia absoluta, inevitablemente se convierte en un obstáculo para el progreso. Para él, la duda es una virtud y el escepticismo es la base del conocimiento. La ciencia avanza cuestionando sus propias premisas, revisando errores y adaptándose a nuevas pruebas. El cristianismo, en cambio, exige certeza absoluta sin necesidad de demostración. Se nos ha enseñado que la fe es una virtud, pero ¿qué significa realmente esto? ¿Por qué creer sin pruebas debería ser algo admirable? Si alguien afirmara que existen unicornios invisibles en el cielo y nos pidiera aceptarlo sin pruebas, lo consideraríamos absurdo, pero con Dios aplicamos un estándar distinto. La diferencia no es lógica, sino cultural. Nos han condicionado a ver la fe como algo respetable, incluso cuando va en contra de la razón. Personalmente no me gusta la idea de que dudar sea visto como un defecto. La duda es lo que nos ha llevado a descubrir, a corregir errores, a evolucionar como especie.
Pero el cristianismo y otras religiones enseñan que dudar es peligroso, que cuestionar la fe puede llevarnos a la perdición. ¿Qué tipo de verdad necesita blindarse contra el cuestionamiento? Si una idea es realmente fuerte, debería poder sostenerse por sí misma sin recurrir al miedo o a la censura. Russell también cuestiona la imagen de Jesús como un modelo moral perfecto, algo que el cristianismo ha promovido sin admitir ninguna crítica. En su análisis señala que, si bien algunas enseñanzas de Jesús han sido interpretadas como principios de amor y compasión, muchas otras reflejan intolerancia, violencia simbólica y una visión apocalíptica del mundo. El Jesús que predica el perdón y la caridad convive con el Jesús que amenaza con castigos eternos y condena sin piedad a quienes no siguen su doctrina. Esto lo lleva a preguntar, ¿es realmente un ejemplo de moralidad alguien que predica el miedo y la sumisión bajo la promesa del infierno? Además, el cristianismo ha tomado selectivamente ciertos pasajes de la Biblia para construir una imagen benevolente de su fundador, ignorando aquellos en los que muestra indiferencia o incluso desprecio por el bienestar humano. Jesús no condenó la esclavitud, no promovió la igualdad de género, y habló de la familia con una frialdad inquietante, diciendo que sus verdaderos seguidores deberían dejar atrás a sus padres e hijos por él. La idea de que sus enseñanzas son la base de la moral moderna es, en el mejor de los casos, una exageración y, en el peor, una manipulación intencional para presentar la religión como algo más ético de lo que realmente es. Es curioso cómo la imagen de Jesús ha sido moldeada por personas que hablan en su nombre para encajar con las necesidades de cada época. En algunos momentos fue un juez severo, en otros un pacifista. Ahora, en el cristianismo moderno, es casi una figura de autoayuda. Russell tenía razón al decir que no es Jesús quien ha dado forma a la moral cristiana, sino que es el cristianismo el que ha moldeado su imagen según le ha convenido. Si su enseñanza fuera realmente un pilar de ética universal, ¿por qué ha sido reinterpretada tantas veces? Tal vez porque su mensaje, lejos de ser un absoluto moral, es ambiguo y contradictorio, y solo sobrevive porque cada generación lo adapta para evitar que se vuelva irrelevante. Russell también critica la influencia del cristianismo en la política y en la vida pública, señalando que ha sido una herramienta de control más que una fuente de verdadera guía moral. A lo largo de la historia, la religión ha servido a los poderosos para justificar jerarquías, desigualdades y abusos. Desde la monarquía de derecho divino hasta la justificación de la pobreza como parte de un plan superior, la Iglesia ha utilizado su autoridad para mantener el statu quo. La idea de que toda autoridad proviene de Dios ha sido un mecanismo eficiente para frenar revueltas y evitar que los oprimidos cuestionen su lugar en la sociedad. Uno de los mayores problemas del cristianismo, según Russell, es su obsesión con la obediencia. Se nos enseña que la fe es una virtud precisamente porque evita el pensamiento independiente. La salvación no está en cuestionar, sino en aceptar y someterse. Esto ha hecho que, durante siglos, la religión haya sido cómplice de regímenes autoritarios, aliándose con dictadores y frenando movimientos que buscaban justicia social. Incluso en la actualidad, muchas instituciones religiosas siguen ejerciendo presión sobre la política, influyendo en leyes sobre el aborto, el matrimonio y la educación sexual. En lugar de promover la libertad individual, el cristianismo ha sido un obstáculo para ella. Es paradójico que una religión que se presenta como fuente de amor y redención haya estado tan profundamente ligada a la opresión. Me cuesta ver cómo una doctrina que predica la humildad y la compasión haya servido tantas veces para justificar el sufrimiento de los más débiles. Russell decía que la religión no sobrevive por su valor moral, sino porque le conviene a quienes tienen el poder. Cuando se examina su historia sin el filtro de la fe, es imposible no notar que ha sido más un instrumento de dominio que un camino hacia la verdad. Russell también expone cómo el cristianismo ha sembrado miedo en la humanidad, utilizando el concepto del pecado y del castigo eterno como herramientas de control. Desde niños, se nos inculca la idea de que somos inherentemente defectuosos, que nacemos con una culpa original que solo puede ser lavada a través de la fe y la obediencia. Se nos dice que hay un juicio final esperándonos, que cada pensamiento y acción están siendo vigilados por un Dios que decidirá si merecemos el cielo o el infierno. ¿Qué impacto tiene esto en la psique de una persona? ¿Cuántas vidas han sido consumidas por la culpa, el temor y la sensación de no ser lo suficientemente buenas?
Para Russell, esta estructura no solo es dañina, sino que ha sido diseñada para generar dependencia. Al convencer a las personas de que están rotas y que solo la religión puede repararlas, el cristianismo se convierte en una prisión de la que es difícil escapar. El miedo al castigo eterno ha mantenido a generaciones enteras sometidas, impidiéndoles cuestionar, explorar y vivir plenamente. Incluso aquellos que dejan de creer en Dios, muchas veces siguen cargando con el peso de la culpa inculcada desde la infancia. El pecado deja de ser una ofensa contra un ser divino y se convierte en una forma de autocastigo que persiste incluso cuando la fe desaparece. No puedo evitar preguntarme cuánto de nuestra ansiedad moderna es un residuo de esta educación basada en la culpa. Crecimos en sociedades donde el placer es sospechoso, donde desear demasiado es peligroso, donde dudar es sinónimo de traición. A veces, en nombre de algún Dios, nos ha enseñado a temer nuestra propia humanidad, a desconfiar de nuestros instintos y a vivir en un estado de vigilancia interna constante. Russell lo vio con claridad. La moral basada en el miedo no es moralidad, es domesticación. Y la mayor tragedia es que incluso quienes se liberan de la religión, a veces siguen encadenados a la culpa que ésta implantó en ellos. Russell deja claro que su problema con el cristianismo no es solo teórico, sino práctico. Más allá de si Dios existe o no, la religión ha sido una fuerza que ha sofocado el pensamiento, limitado la libertad y propagado el miedo. No argumenta que todas las personas religiosas sean malas, sino que el sistema en sí mismo ha promovido valores que han frenado el desarrollo humano. La ciencia ha tenido que abrirse camino luchando contra la fe. Los derechos han avanzado a pesar de la resistencia religiosa. Y la moral ha evolucionado no gracias al cristianismo, sino en oposición a sus dogmas. El cristianismo ha sobrevivido porque se ha adaptado. En épocas donde no podía imponer su voluntad con la fuerza, se disfrazó de doctrina de amor y compasión. Pero sigue presente en cada intento de censurar la educación, en cada movimiento que busca restringir libertades individuales en nombre de la fe. Sus instituciones, aunque debilitadas, siguen influyendo en la política, en la cultura y en la forma en que las personas entienden su propia existencia. La religión, incluso cuando ya no se impone con fuego y espada, sigue moldeando el miedo, la culpa y la autocensura. Para cerrar, quiero dejar en claro que este video intenta ser lo más objetivo posible. Mi visión del mundo es demasiado amplia para dar por sentado que una verdad es la absoluta. En algunas cosas coincido y en otras no, y eso tampoco le da más valor a este video. Solo saquen sus propias conclusiones sin fanatismos ni ofensas que no nos acercan a nada bueno.